La minería que nosotros hacemos, por ejemplo, es una minería, digamos, de muy bajo impacto. Es minería a cielo abierto, pero en pequeña minería. Porque el cemento verde, como está tan cargado de arcilla, resulta que es Mm, fucsia y el mercado lo rechaza. Y es pues una preocupación latente en yo creo que la mayoría de las compañías que vamos a hacer, más que ya no solamente que queramos todos reducir, sino es la seguridad, ¿cierto? Y la continuidad del negocio. Hola, bienvenidos a nuestro podcast de cadenas de valor sostenibles, hoy con otra industria, una industria de manufactura. Bueno, yo soy Marta Rubifalla, estoy Fabiola Rincón con Fabiola Santamaría. Rincón. Bienvenidos a este episodio de Cadenas de Valor Sostenibles. Estamos muy contentos, ya tenemos el primer señor de sostenibilidad. Yo le decía a Fabiola, y ustedes saben perfectamente que este mundo es muy femenino. Entonces, Nicolás Contreras, bienvenido, estamos muy contentas de tenerlo a él. Él es el líder de sostenibilidad de Corona. Y bueno, Corona es una industria maravillosa, muy bonita, muy colombiana y además que tiene muchos frentes de trabajo. Entonces, desde Cadenas de Valor vamos a conocer muchas cosas. Y para quienes nos escuchan en América Latina, Corona es una marca que fabrica pues porcelanas, fabrica enchapes, ya les contamos un poquito. también pinturas, bueno, está en todo, en Como todo todo el el tema, sector pues, construcción. exactamente, pues, como la línea blanca del sector de la construcción. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fabiola, Marta. Muy contento de estar acá con ustedes, poniéndole entonces la voz masculina a la sostenibilidad. Y los complemento. Hoy en día, Corona es una compañía diversificada en materiales realmente, que genera valor agregado sobre la minería. Entonces, realmente nacimos en el sector construcción, hemos estado enfocados en el sector mejoramiento de hogar, pero hoy por hoy estamos también en otros sectores. Hacemos aparatos de insumos para el sector eléctrico. Tenemos como Sí. cliente, por ejemplo, a las compañías de distribución y transmisión de energía. Estamos, por ejemplo, en el agro. Tenemos una compañía que hace enmiendas agrícolas y complementamos toda la oferta constructiva con otros materiales y, por ejemplo, cemento. Y adicionalmente, digamos, con complementos, pinturas, estucos, pegantes. Ay, Nicolás, muy amplio y muy diversificado. Cuéntanos un poco la estructura. Tú entonces ves sostenibilidad para todos esos negocios que nos comentaste. Cuéntanos, descríbenos la cadena de valor de la Perfecto. compañía. Bueno, Corona es una compañía que está integrada de manera vertical. Estamos en cada uno de los eslabones. Entonces tenemos unas operaciones mineras, de donde extraemos principalmente materiales de construcción y minerales no metálicos, que son llevados a los centros de producción, donde hacemos toda la transformación y donde lo volvemos cada uno de estos portafolios de productos, ¿no? Acabados, como línea blanca, construcción, etcétera. Materiales de construcción como tal, pinturas, pegantes, cemento y también, digamos, vajillas, que además es un negocio que le dio origen a la organización y que es seguramente uno de los más reconocidos, al menos en Colombia. Y adicionalmente, pues tenemos una gran cadena de distribución comercial, tenemos una red de aliados terceros y nuestras tiendas propias. Entonces, realmente estamos a lo largo de toda la cadena de Y valor de tienen manera B2B, integrada. B2C. Correcto. Muy grande, muy grande. Bueno, me salto aquí, ya sé que, Sí. para darle la palabra a Fabiola ahora. ¿Cuál de esas áreas de negocio tú crees que es la más compleja desde impactos en general de sostenibilidad? No, sin duda, siendo una compañía que tiene operaciones mineras e industriales, o que es una compañía industrial con unos encadenamientos mineros, pues hay una serie de impactos a lo largo de la cadena. La minería que nosotros hacemos, por ejemplo, es una minería, digamos, de muy bajo impacto, es minería a cielo abierto, pero en pequeña minería. Son pequeños frentes que explotamos de una manera, digamos, muy concreta. Y realmente, digamos, los grandes impactos, uno podría decir, están a lo largo de la industria. Entonces, particularmente en términos de vertimientos, de consumos de agua, de emisiones de gases de efecto invernadero, de generación de residuos. Y eso es un poco a lo que nos hemos dedicado los últimos años, a identificar oportunidades de cierre de brechas y oportunidades de valorización y creación de valor, ¿no? No nos hemos quedado solamente en el cumplimiento de lo que requerimos para operar, sino que hemos buscado rápidamente darle la vuelta y decir, bueno, donde hay oportunidades de crecimiento, oportunidades de nuevos negocios, donde podemos hacer valorización, donde podemos crear valor en general en esa gestión.
Nicolás, te cuento algo personal y es que mi hija trabaja en un centro de investigaciones de cemento verde en Alemania. Y ella precisamente trabaja haciendo esas mezclas y trabajando toda esa ficha técnica para llegar a un producto que sea aceptado en el mercado, porque el cemento verde, como está tan cargado de arcilla, resulta que es fucsia y el mercado lo rechaza. Entonces ella, su labor es hacer toda esa ficha técnica para generar un cemento verde gris, que es como es aceptado. Y veo que detrás de eso hay mucha ciencia, hay mucha investigación. O sea, ¿cómo están haciendo ustedes en Corona todo este tema de uso de materiales, pero también un uso de materiales que cada vez utilicen menos energía, porque sabemos que para ya tener en la mesa nosotros una vajilla, pues esto tienen unos hornos que consumen bastante energía, pero que también dependiendo de esta mezcla de materiales, pues va a tener un mejor desempeño o un desempeño más bajo? ¿Cómo buscan esos balances? Sé que ustedes también tienen Internet of Things en todos estos hornos. ¿Cómo trabajan ese consumo energético alrededor de la producción? Ese es quizás uno de los retos más grandes que tenemos, ¿no? Y yo lo enmarcaría en el reto que tenemos muchas empresas de distintas industrias, que es cómo contribuimos a la descarbonización, cómo empezamos a gestionar la energía y los consumos de energía dentro de cada una de las operaciones de manera tal que generemos cada vez menor carga, digamos, de emisiones por tonelada producida. Entonces, yo te lo diría de la siguiente manera. El tema no es nuevo para nosotros. Nosotros somos una industria intensiva en consumo de energía, definitivamente. Llevamos años gestionando el tema. Fuimos de las primeras compañías que hicimos transformación productiva sustituyendo combustibles fósiles tradicionales por lo que en ese momento era y sigue siendo aún el energético con menor impacto, que es el gas natural. Es el gas. Entonces, hoy en día, pues, consumimos gas natural prácticamente en todas las operaciones. Eso fue un proceso que hicimos desde hace muchos años, mucho antes incluso de que se hablara de transición energética. Y hoy por hoy, que digamos, tenemos ya años de recorrido en un modelo de eficiencia energética donde lo que hemos buscado es garantizar respaldo y seguridad de las operaciones, pero al mismo tiempo disminuir el impacto ambiental en términos de emisiones, tenemos ya unas hojas de ruta muy definidas. Y esas hojas de ruta lo que nos permitieron fue formular en conjunto con la estrategia del negocio, este es un objetivo de la estrategia del negocio, tener una meta al año 2030 de disminución de un 40% de la emisión sobre una línea base del año 2019, que básicamente va a estar apalancado en dos grandes frentes. Por un lado, grandes proyectos, entonces proyectos de transformación productiva, actualizar el aparato productivo, reemplazar tecnologías, traer la tecnología de punta y el estado del arte de las industrias en las que estamos a la operación, hacer transición energética, ya tenemos proyectos de cogeneración, ya empezamos a hacer autogeneración, tenemos por ejemplo un parque fotovoltaico de más de 6 megas en el municipio de Sopó, que autoabastece una planta completa, y adicionalmente queremos empezar a hacer compensaciones también de carbono. Entonces, esta es una hoja de ruta que se nutre justamente de ese conocimiento que hemos venido desarrollando a lo largo de muchos años sobre cómo podemos producir lo que hacemos de una manera muy eficiente y cada vez, digamos, siendo más conscientes del impacto grande que tiene el consumo de energía, además en un entorno global y local donde puede haber cambios importantes en el contexto de suministro energético, ¿no? Eso iba a complementarte o a decirte pues que estamos en este riesgo energético, ¿cierto? Estaba subiendo el precio del gas, también hay mucha especulación si tenemos suficiente abastecimiento, vamos a tener que importar según declaraciones de ministros y exministros, y después una preocupación latente en yo creo que la mayoría de las compañías. ¿Qué vamos a hacer? Más que ya no solamente que queramos todos reducir, sino es la seguridad, ¿cierto? Y la continuidad del negocio. ¿Cómo son esas discusiones con tu CEO y con la Junta? ¿Tú dependes directamente del presidente de la compañía? Yo dependo de la vicepresidenta de Asuntos Corporativos. Okay. Y tenemos una interacción, digamos, constante con el CEO del negocio industrial, y adicionalmente hay un involucramiento permanente de la Junta Directiva a través de un comité, que es el Comité de Gobierno
donde vemos todos los temas de sostenibilidad a lo largo del año y con quienes tenemos pues un plan de trabajo a lo largo del año. Ellos tienen la visual de lo que sucede en el negocio y por supuesto, digamos, estas discusiones están a la orden del día. Sí. En materia, digamos, de crisis energética y ese riesgo, esa preocupación latente de un posible desabastecimiento, por supuesto que hemos venido trabajando, estamos desarrollando planes de choque, alternativas de suministro y ahí obviamente coge, pues digamos, mucha más fuerza y se vuelve una oportunidad también acelerar los proyectos de transición energética Claro. y los proyectos de eficiencia energética. Todo lo que podamos profundizar en términos de cómo ser más eficientes en ese consumo de energía está dentro de esos roadmaps. Y estamos pues obviamente hablando directamente con los grandes proveedores de tecnología, ¿no? Hace un par de años, si nos hubieras hecho esta pregunta, yo te habría dicho, estamos viendo el hidrógeno como ese gran energético del futuro con un potencial muy grande. Hoy, un par de años después, que entendemos un poco mejor las restricciones y los obstáculos que puede llegar a tener, estamos diciendo, quizás ese es un camino complejo, ¿no? En términos de almacenamiento, de producción, de logística de ese hidrógeno, hay unos costos asociados grandes, hay riesgos asociados que todavía no son muy claros en un contexto latinoamericano, ¿no? Quizás si uno se va a Europa y ve ya producción de cemento verde y ve captura y almacenamiento de carbono y ve cómo hay ejercicios ya de clusterización alrededor del carbono, etcétera, seguramente puede haber unas oportunidades distintas. Los mercados latinoamericanos todavía no, o sea, todavía no está clara la hoja de ruta de la sustitución térmica, ¿no? Entonces estás eólica, pues Entonces con lo de paneles, exploramos cogeneración. fotovoltaica. Fotovoltaica es un camino que ya estamos recorriendo. Cogeneración, que es un proyecto muy importante porque no solamente te permite generar una parte de la energía aprovechando gas natural, sino que también te permite utilizar los aires calientes. Entonces tienes una recuperación de calor residual que es muy importante Sí. para procesos como el nuestro que requieren, por ejemplo, secado. Entonces ahí hay, digamos, una serie de muchos proyectos. Y en términos de Internet de las cosas y transformación digital, hay muchísimos retos, ¿no? Nuestros aparatos productivos tienen todavía retos en términos de medición, pero estamos trabajando en ello. Tenemos dentro de la mesa que lidera todo el tema de transformación digital, se posicionaron dos grandes retos, el de eficiencia energética y el de disminución de la huella hídrica, pero desde el punto de vista de la gestión a partir de la tecnología. Entonces, sí estamos trabajando el tema directamente con telemetría, con sensórica, y muy seguramente en el mediano plazo ya tendremos pues unas soluciones muy robustas implementadas. Pero me gusta lo que estás destacando, que priorizaron, porque es que no se pueden atacar como todos los problemas, o sea, es importante saber dónde está el pareto de esas emisiones e irnos por ahí a hacer las inversiones y que de verdad esa tecnología que estamos colocando en esa cadena de suministro y en esa cadena de valor eventualmente, pues que de verdad entregue eso que estamos requiriendo. Yo quiero regresarme un poco al tema de la junta directiva, Marta, que tú ahora lo comentaste. Y es que me parece muy interesante que, si bien ahora estamos tocando un tema que tiene que ver con el abastecimiento de gas en el país, pero me pareció muy interesante que arrancaste haciendo la aclaración, es que nosotros hicimos la transición antes de. Me he encontrado con miembros de junta directiva, miembros mujeres de juntas directivas, que me cuentan que todavía llevan business case a las juntas directivas, ingenieros de plantas, personas que trabajan en supply chain, mis colegas, con energía tradicional. Entonces hay ¿Con todavía, carbón y diésel? sí, con energía tradicional que hace que en últimas la toma de decisión, si no hay un buen filtro en la junta directiva para que tome decisiones, pues lo que va a pasar es que nos vamos a enfrentar a un pasivo de carbono en el mediano y en el largo plazo, porque en el corto plazo, en los business case tradicionales, no estamos colocando la parte que tiene que ver con las emisiones de CO2. ¿Existe algún tipo como de ritual para las tomas de decisiones donde ustedes involucren esto? ¿Cómo se les sube a la junta directiva un business case
de un horno o de alguna maquinaria que tengan ustedes con un CAPEX bien fuerte, ¿cómo han acomodado esos business case para que de alguna u otra forma también se refleje esa huella de carbono y no estemos cayendo en ese error de adquirir deudas futuras? Pues mira, yo diría que aquí en Corona hemos tenido la gran ventaja de tener una junta directiva pues, realmente con una visión de largo plazo, personas digamos con distintos backgrounds, distintos niveles de experiencia, no enfocados únicamente en lo financiero, sino también sensibles a otros temas, y eso ha permitido, digamos, tener un proceso de toma de decisiones mucho más integral, ¿no? Y de largo plazo, visión de largo plazo. Y en eso, digamos, no ha sido ajeno el impacto que tiene el consumo de energía en las industrias donde estamos. Ahí, sin duda, digamos, ha habido aporte y visión de parte de la Junta. Pero lo otro que ha sido, digamos, muy relevante es que en el proceso de decisión de los proyectos de inversión del CAPEX, sí desde hace años se tomó la decisión de tener una evaluación que fuera 360, o sea, una evaluación que no solamente contemplara los indicadores financieros, CAPEX, sino OPEX, que también, sobre más? todo en el CAPEX, sobre todo que mirara esos criterios adicionales. Entonces, en el CAPEX en específico, se mira también el impacto medioambiental de los proyectos de inversión. O sea, en ese formato de business case, ¿ya Sí. tienen ustedes incorporadas esas variables sociales, ambientales? Incluso, no solamente la tenemos ya incorporada, entonces una persona que vaya a formular un proyecto de inversión en Corona, cuando está diligenciando, digamos, su DDI, que es el documento básico de proyecto, etcétera, no solamente identifica esos aspectos porque el formato ya se lo pide, sino que adicionalmente fuimos más allá. En algún punto, cuando empezamos a hablar de mercados de carbono y cómo esto iba a evolucionar desde el punto de vista regulatorio a tener instrumentos que cubrieran distintas industrias, vía impuesto al carbono o vía un sistema de cupos como el que se está planteando actualmente en Colombia, logramos que el área financiera entendiera que era importante incluir, por ejemplo, un precio sombra, un shadow price al carbono. Y en Corona lo definimos de una manera, digamos, muy sencilla, tomando como base de referencia el valor del carbono que está en el mercado de carbono. Entonces, hoy por hoy, cuando tú vas a evaluar un proyecto de inversión, tienes en cuenta en el proceso de evaluación también ese precio sombra que está en $5 en este momento, que es el histórico en el que se ha movido el mercado regulado de carbono en Colombia. Entonces, eso entra dentro del modelo de evaluación. Muy interesante, porque es que la forma de evaluar, que lo veo en varias industrias, un business case es la tradicional. Nicolás, pero yo quiero, o sea, este podcast quiere sacar a relucir la dificultad que hay en tener una cadena de valor sostenible. Cuéntanos esos desafíos que has tenido, o sea, de verdad desenmascaremos, porque es normal que existan y lo que queremos es animar al público a que con la primera dificultad no tiremos la toalla, todo lo contrario, o sea, estamos todos en las mismas, estamos buscando resolver un problema que es muy complejo, pero entonces, ¿cómo inspiramos también a abordarlo? No, me encanta la pregunta porque cuando uno habla de sostenibilidad, entonces siempre saca lo positivo, los Ay, sí, pero acá no queremos. ¿Cómo es que tú lo llamas, Martica? No queremos la medalla. No queremos el muro de los elogios. De los elogios, no. No, porque la gente sí espera el ejemplo, el caso, la empatía. No, porque se estrellan, lo que me pasó a mí, estudiando, y yo, ¿cómo así? ¿No que era tan bonito? No. Que daba plata a la primera, que el caso de negocio cerraba. Es complejo. Y el change management. O sea, y empezar a trabajar de la mano con los dueños de los procesos que son finalmente en nuestras manos, porque pues no necesariamente el área de sostenibilidad es la que ejecuta. Sí. Por ejemplo, en mi caso, pues llegó muy en reversa. ¿Sí? En mi caso, en las operaciones. Entonces, cuéntanos más de eso, por favor. Y de verdad me encanta la pregunta porque pues sí hay que resaltar, digamos, las barreras y los obstáculos y las discusiones que a veces son profundas, desde entendimiento de un aspecto técnico hasta temas, digamos, de decisiones de inversión o de recursos que se deben asignar. Entonces, pues, discusiones de todo tipo. Yo recuerdo alguna vez alguna persona de un alto cargo que llegamos a hacer una propuesta y básicamente nos respondió diciéndonos, pero un momento, la sostenibilidad de una compañía debería ser generar empleo y pagar impuestos, punto. Y eso, digamos, que ha evolucionado muchísimo
en el tiempo y hoy en día, digamos... Y sí se vale, claro. Es O sea, eso el más. negocio tiene que dar dinero. Sostenibilidad ¿sí? económica. Exacto, sin pero duda. pues, hay No que solo apuntarle a los otros. Pero no se trata de quedarse solo ahí, ¿no? Y obviamente esa generación de valor pues va acompañada de unos colaterales que son los que hay que gestionar. Y lo que tú dices me parece que es muy cierto. La sostenibilidad no está en cabeza solamente de un área. La sostenibilidad es transversal. Entonces la sostenibilidad es también de las operaciones logísticas, de mercadeo, de producción, de planeación, incluso de los financieros, ¿no? Y al final, digamos, Ahora más que nunca los financieros. ese entendimiento integral de la sostenibilidad ha sido un proceso de largo aliento, Sí. ha sido un proceso de años, ha sido un pedaleo constante de por qué este tema es importante, no solamente en términos de la reputación en el mercado y demás, sino muy alineado con los valores. Y yo creo que ahí el diferencial en Corona ha estado por esa vía. Corona, siendo una organización que es cerrada, que no hace parte del mercado público de valores, que ha tenido presencia de la misma familia accionista durante muchos años, sí tiene un legado, digamos, muy claro en términos de cuáles son esos principios y esos valores, y esos principios y esos valores son los que han logrado superar, digamos, esas barreras y esas dificultades en términos de gestión del cambio, ¿no? ¿Cuáles? No, ejemplo, posicionamiento de conceptos. Oye, ¿por qué una organización como esta debe tener una meta de descarbonización? Por ejemplo, ¿por qué una organización... Como convencer de eso. ¿Por qué una de la organización de este necesidad. estilo debe gestionar la biodiversidad? La biodiversidad no es un tema ya del Amazonas o del Chocó, o la biodiversidad, ¿por qué está acá? ¿No? Entonces, superar, digamos, esas discusiones es esas importante. preguntas de por qué. Pero la manera, y bueno, y también, digamos, lo que se requiere en términos de sostenibilidad, llegar a proponer una meta que requiere proyectos de inversión y que requiere proyectos que van al gasto, compensar huella de carbono, por ejemplo, implica obviamente, digamos, un esfuerzo muy grande, un esfuerzo financiero, un esfuerzo de caja, que normalmente pues depende de la coyuntura. En algunas ocasiones puede haber personas a cargo que digan, no, un momento, posterguemos. Quiero ahí hacer una pregunta y una apreciación, y es, primero la apreciación, y es que las empresas de familia, porque siempre que se habla de sostenibilidad, pues tenemos empresas muy grandes, hablan del Dow Jones, Colombia, Argos, PM, Ecopetrol, son empresas gigantes, ¿cierto? Pero esas son pocas en Colombia. La gran mayoría son empresas, pues obviamente hay unas muy grandes, otras no tan grandes, pero que son empresas de familia y que no tienen, porque no cotizan en bolsa, una cantidad de obligaciones que las otras sí. Entonces ahí la gente un poco se pierde. ¿Por qué no están en el Dow Jones? ¿Por qué no cotizamos en bolsa? Puede ser una respuesta. Pero esas discusiones son muy profundas y son muy legítimas, porque estas empresas de familia no lo están haciendo por el que le toca, porque tiene ese estándar, sino por convicción y por esa generación de valor con el país. Esa era mi apreciación. Y la pregunta que me interesa saber qué piensas es, el sector minero es muy complejo y creo que ha pasado en Colombia, seguramente en otros países también, pues por debates, por estigmatización, por el licenciamiento ambiental. Ese verse la empresa expuesta a eso también ha sensibilizado y ha permeado a los tomadores de decisiones para decir, bueno, si aquí hay también que hacer un trabajo con los grupos de valor para seguir y continuar el negocio también en los otros negocios. No, mira, totalmente. Hay un reconocimiento de que el impacto que generan las operaciones a lo largo de la cadena de valor repercuten en los grupos de interés. O sea, no se quedan en frío. Terminan teniendo impacto en comunidades, en poblaciones, en personas, y por supuesto, digamos que eso a las compañías que sí tienen esa alineación con valores, y yo por eso rescataría el tema ahí de valores, principios, es lo que permite alineación en los procesos de toma de decisión. Cuando a ti te duele realmente qué le sucede a la comunidad vecina en términos del material particulado que genera una operación, ahí digamos hay una sensibilidad y hay una preocupación que va más allá de simplemente cumplir la norma. Yo podría cumplir la norma y con todo generar impactos, ¿no? Pero la diferencia está, y creo yo está por esa alineación de principios y valores, es en ir más allá y lograr entonces atender realmente esa preocupación. En términos de la minería, digamos, que ha sido las industrias extractivas en general en América Latina,
que ha sido, digamos, satanizada y estigmatizada, obviamente hay un reconocimiento a que esa operación hay que gestionarla de una manera distinta, ¿no? Hay que redistribuir el valor distinto. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos hoy por hoy es identificar oportunidades de proyectos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del modelo peruano, donde se crea la figura de obras por impuestos, hemos logrado empezar a trabajar obras por impuestos en esas comunidades, ¿no? Y empezar a buscar esa forma de crear alianzas público-privadas para generar proyectos que distribuyan ese valor. Y ahorita volviendo, yo me quiero volver a la pregunta de, pero bueno, cuéntenos cuáles son los obstáculos, las barreras. Exacto, y Entonces, cuántos claro, proveedores tienes y hay cómo barreras, ha sido. hay barreras de todo estilo, pero y hay dificultades de todo estilo. La de gestión del cambio, el change management, como lo dijiste tú, es uno. Entonces, lograr posicionar estos conceptos en los niveles que toca y que a partir de ahí haya decisiones es un reto. Afortunadamente se ha logrado por vía de esa alineación con valores. Pero otro que es muy importante, y es un ejemplo que yo creo que Marta de pronto me lo viste alguna vez, es hay grandes tendencias que en teoría, digamos, todo el mundo debería sumarse a esas tendencias y que a veces, digamos, tienen dificultades en sí mismas. Entonces voy a dar un ejemplo. Empezamos a hacer el recorrido de cómo implementar la metodología de objetivos basados en ciencia para determinar metas de descarbonización. Y rápidamente nos dimos cuenta, después de unos ejercicios de modelación, creación de escenarios, de empezar a identificar cuáles eran esos proyectos que deberíamos tener en el pipeline, en los roadmaps de descarbonización de cada una de las divisiones, que estábamos muy lejos de poder lograr hacer lo mismo que hacen compañías del orden internacional. Y O al sea, de final- la misma industria. y de otras industrias. Ok. Y al final nos dimos cuenta que realmente pues no todo el mundo tiene que medirse con la misma vara. Sí, y no Sí. tenemos que ser cero todos. Entonces Sí. en términos de cumplimiento de los nuevos estándares, de todo eso, sí, es importantísimo tenerlos en el radar, es importantísimo conocer cuál es la gran tendencia en términos de reporting, en términos de regulación, hacia dónde se dirigen, digamos, los grandes temas, pero también hay que hacer un chequeo de la realidad, identificar la organización en qué punto está. Y A la mí me gusta. industria, Y la el industria. gremio, Me gusta mucho ¿cómo eso. está? Porque creo ¿A qué que puede, esto es a qué puede colaborativo. comprometerse de manera, digamos, honesta y real Sí, para evitar sobre todo el greenwashing? sí. Hace poco veía un análisis del cumplimiento de compromisos ESG, especialmente en descarbonización, y Se están los saliendo, números son muy las críticos. empresas. Entonces, no solamente hay empresas que están echando para atrás sus compromisos públicos, sino hay otras que incluso los han incumplido. Algunas hacen keep face, ¿no? Dan la cara y dicen, oiga, voy regular en mi meta. Y otras simplemente se quedan calladas, y reformulan la meta. Sí. Entonces, un poco, digamos, yo creo que a la hora de abordar estos estándares hay que hacerlo como de una manera muy, muy aterrizada en la realidad y saber la compañía a qué realmente puede comprometerse y donde no pueda comprometerse, pues sencillamente no debería estar. A mí me gusta mucho esto que estamos hablando, que también lo decías tú, Pablo, al principio, que hay escogencias, el tema de la sostenibilidad no se puede abordar todo, pocas cosas bien hechas. Y la una buena legitimidad. decisión duele, Claro. una buena decisión cuesta. Claro, Entonces, claro. de verdad uno decir, solo me voy a dedicar a estas dos cosas y lo voy a hacer bien. Tiene que costar. Y eso creo que es de mucha legitimidad y mucho valor también, pero mira la reputación de Coronavas que están subiendo en todos los rankings, en Merco y todo muy bien. No, a mí me encanta, me parece, le tengo mucho cariño a la compañía, pero mira eso, o sea, saben, se comprometen y van derecho y fijo, en vez de uno fijarse una cosa al 2050 que pues de pronto es fácil para una empresa decirlo, ni siquiera van a estar ahí las personas que en este momento están haciendo la declaración, esas declaraciones como tan de largo plazo. Entonces me gusta mucho eso y me gusta aquí para los seguidores que seguramente no todas son empresas grandes, que los pequeños y los medianos también pueden hacer cosas de sostenibilidad, Correcto. cada uno en su dolor y en su tamaño, En sus en su personalidad. En sus proporciones. Yo creo que eso es muy importante. Sobre todo cuando uno empieza a trabajar cadena de valor. Y entonces ahí sí abordemos el tema de, bueno, ¿yo cómo trabajo con qué tipo de proveedores? Sí. Entonces tengo unos proveedores Pareto que son los grandes ¿Cuántos proveedores más o proveedores. menos tiene usted? ¿Miles o cientos? Miles. Son miles. ¿Pero 10 miles? No.
No, menos. 3.000, Menos. 5.000, ok. Pero es una base de proveeduría muy, Ok. muy grande. ¿Y cómo Eh, sacas el Pareto? ¿De acuerdo a la cantidad del spend o de acuerdo a qué tanto impacto ambiental tenga por el Tus CO2? proveedores críticos. Entonces Exacto. tenemos ya una base de proveedores críticos, que son los que Sí. hemos definido en términos de la importancia que tiene la compra en el negocio, Sí. el porcentaje, digamos, que representa eso en tu portafolio, Ujú. y al final estamos haciendo procesos de evaluación de esos proveedores, ¿no? Ujú. Entonces, parte de lo que nos hemos dedicado a hacer en conjunto con aliados. Entonces, hemos trabajado en Colombia, por ejemplo, con Secodes, que es el capítulo colombiano del World Business for Sustainable Development. Hemos venido trabajando entonces en temas de identificación de temas críticos. Hemos trabajado temas de reporte. Muchas compañías tienen conciencia del tema, pero no saben cómo hacerlo. Ujú. No saben cómo, O por sea, están ejemplo, educándolos, están implementar. formándolos, guiándolos. Sí, entonces no saben, por ejemplo, cómo implementar realmente sus impactos en términos de una metodología de reporte y llevar unos indicadores, digamos, que sean comparables con otras industrias. Por Levantando sus ejemplo, líneas base, que es levantar lo más líneas base, que difícil. es complejo. Entonces, levantar línea de Entender base de esa carbono, por palabra ejemplo. materialidad que me la tuvieron que Materialidad. explicar como 10 veces para poderla entender. Conocerse, o sea, que los Exactamente. proveedores hagan un doble clic, se conozcan para poder llegar con ellos a algunos acuerdos Entonces de ese es desempeño. el primer paso y es un paso absolutamente fundamental. Entender en qué estado está tu cadena de valor, tomar muestras obviamente a lo largo de la cadena de valor e identificar, digamos, dónde puede haber gaps. Y a partir de esos gaps, entonces diseñar proyectos que podamos trabajar. Entonces, hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, con Colombia Productiva, estamos trabajando con Fundación Andi en temas de empleo inclusivo, estamos trabajando con el mismo Secodes en temas de derechos humanos, huella de carbono, Ujú. y así estamos buscando distintas alianzas para ir cubriendo esos distintos Ujú. ítems que han surgido en esos procesos de evaluación e irradiar el tema para que lo que decía Marta, esas compañías, guardadas sus proporciones, guardados sus tamaños, sus realidades de negocio, puedan también comprometerse en la medida de lo posible. ¿Y estos 3.000, 5.000 proveedores en este momento ya se están midiendo o todavía no hemos llegado a esa Sí. fase? ¿Y qué tipo de, han cambiado ustedes de pronto el contrato? ¿Han hecho algo en especial por aquellos que, no sé, de pronto los que no se quieran sumar? O sea, ¿con qué se han encontrado? ¿Con cuáles dificultades se han encontrado? Hay mucha expectativa de los proveedores de, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Quieren aprender? Acompáñame, Ok. acompáñame en el proceso, pero también tienen dificultad, digamos, a la hora de implementar, ¿no? Ujú. Entonces, la capacidad de ejecución en algunos proveedores es distinta a la de otros. Ya. Y esa es una realidad que hay además que acompañar y respetar, ¿no? Yo no puedo simplemente imponer unos estándares de un estricto cumplimiento a una serie de proveedores sabiendo que voy a dejar por fuera a una parte importante, ¿no? No, y no lo podemos hacer Entonces, porque el director de la cadena de abastecimiento no lo va a permitir. primero- o sea, la continuidad del negocio exactamente, es continuidad de primero. negocio. Entonces, Sí. exactamente, primero un gerente, digamos, de planeación o la persona a cargo de abastecimiento estratégico nos va a decir, señores, llevo años desarrollando este proveedor, están ¿cómo locos. así que porque me incumple un ítem que no es core de la negociación, usted me lo quiere cancelar? No, y por eso Entonces, hay que llevarlo ahí de hay la mano. obviamente un tema de acompañamiento en el tema. Entonces, a la hora de hablar de consecuencias alrededor del tema, yo creo que esas consecuencias no han sido tan drásticas, han estado más desde una perspectiva pedagógica y de acompañamiento, De desarrollo. de desarrollo, proveedores. porque Sí. al final hace parte del mismo concepto que de tomar decisiones de hacer auditorías y hacer controles aleatorios o tomar decisiones, por ejemplo, en términos contractuales. Ujú. Y de pronto algún proveedor les ha dicho, hey, si ustedes quieren que yo haga esto va a costarles más. O, pues, ¿qué tipo como de... No, ese ejemplo me hace pensar en algo que está muy en boga en Colombia y en otros países, que es plásticos de un solo uso. Sí. Entonces, cuando tienes Me que sustituir suena. un plástico de un solo uso por otro material, por ejemplo, un material biobasado, Ujú. biobasado. Pues el material biobasado tiene un proceso de investigación, innovación y desarrollo Ujú. que cuesta, ¿no? Entonces, pues esa sustitución va a ser costosa. O incorporar mayor porcentaje de material reciclado en algunos componentes también va a ser más costoso. Al fin y al cabo estás reconociendo que tiene que haber una logística de reversa proceso y un distinto. proceso diferente de apropiación de esos materiales, de beneficio, valorización, etcétera,
para que lleguen a tu insumo, y eso también cuesta. Entonces ahí el punto está en que eso suena muy bonito en el papel, llevarlo a la realidad sin que le implique un mayor costo al producto que se traslade vía precio al consumidor final, es el gran reto. Y ahí estamos. Es decir, yo creo que esa es una pregunta que no tiene una solución, una única respuesta. Okay. Yo creo que distintas empresas estamos abordándolo desde distintas perspectivas. Y solo aquí, como para terminar ahí el ciclo, cuando se parte una vajilla, pues uno lo que hace es que la desecha. O sea, hay formas de motivar a una circularidad, por un lado, y por otro lado, ¿han ustedes logrado como influenciar o han notado que de pronto en algunos productos que ustedes hagan ese claim que sea amigable con el medio ambiente, que de verdad la gente lo esté comprando más? Porque sin duda, por ejemplo, un sanitario que use menos descarga de agua, pues a mí me vende, claro, conociendo o claro. no conociendo de sostenibilidad, porque eso va a hacer que mis Precio. costos de servicios públicos del agua, pues yo consuma menos. Entonces, ¿cómo ha sido esa mirada hacia el consumidor final desde la circularidad, pero también desde que me acepten mi producto, aunque pueda de pronto llegar a costar un poquito más, pero por el hecho de ser ambientalmente sostenible o socialmente sostenible, pues sea atractivo? Claro. Me encanta la pregunta porque igual a lo que nos pasó en eficiencia energética y en transformación productiva, nosotros empezamos a desarrollar soluciones de economía circular desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que se pusiera en boga el nombre economía circular o fuera incorporado dentro de los objetivos de política pública. Empezamos a abordar la circularidad como soluciones técnicas a problemas y desafíos operacionales. Les voy a dar un ejemplo. Generábamos un residuo que eran los moldes de yeso con los cuales vaciábamos las piezas en porcelana sanitaria. Eso normalmente era un residuo que teníamos que disponer en una escombrera o en algún otro sitio, digamos, para donde se pudieran destinar residuos inertes. Y alguien en el proceso dijo, oiga, pero al final son minerales no metálicos, que es los mismos insumos que utilizamos, lo puedo incorporar en parte del proceso. Hoy en día, por ejemplo, los reincorporamos en su totalidad en el proceso de producción de estucos. Qué bien. Pero lo hacemos desde hace años, ¿no? Mucho antes de que existieran estos pero marcos. yo creo que de pensando en la referencias. economía, por eso es que Pensando en hablo con mis eficiencias. colegas de supply chain que la sostenibilidad sí trae plata. Yo creo Sí, que pero parte de la respuesta ellos no está... lo ven con esa palabra. No, parte de la respuesta está en identificar los casos de negocio, Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo superar barreras organizacionales? A través de los casos de negocio que uno pueda plantear. Y en economía circular lo que nos ha pasado es una cosa muy interesante, que es lo que estamos en este momento analizando, y es que rápidamente nos dimos cuenta que podíamos hacer cierres ciclos técnicos, pero no nos podíamos quedar ahí. Teníamos es que volver eso propuesta de valor. Y hoy en lo que estamos trabajando es en desarrollar plataformas de crecimiento basadas en circularidad. Entonces, básicamente lo que estamos es explorando oportunidades de cómo hacemos más sinergias, ya hacemos sinergias entre distintas compañías del grupo, hacemos sinergias con terceros aliados y estamos identificando entonces qué otros posibles caminos pueden ir orientados, pero a eso, a desarrollo de oportunidades comerciales y creación de valor nuevamente, pero a partir de la circularidad. Les voy a dar un ejemplo sencillo, que a mí me parece espectacular. El año pasado concluimos la medición de un índice de circularidad, una metodología que tomamos del CTI, que es la metodología del Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible. La adaptamos pues a la realidad operacional de nuestro negocio, sabiendo a qué nos podemos comprometer, a qué no, y identificamos circularidad. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la circularidad de las griferías es muy alta. Tiene un porcentaje de circularidad del más del 60% las griferías plásticas y metálicas. Por una razón muy sencilla. Desde hace años, en el proceso productivo, ya veníamos incorporando o pellets reciclados en plástico o, por ejemplo, chatarra en el proceso de fundición de metales. Entonces, pues eso incrementa los porcentajes de circularidad de ese producto de una manera muy amplia. Y hoy en lo que estamos trabajando es con el área de mercadeo en cómo posicionar ese diferencial que ya existe, que ya lo tenemos, que no es una moda, es un tema, digamos, que tiene un proceso y un andamiaje muy robusto detrás,
en términos de logística, de Ujú. producción y demás, Y y de cómo lo recolección. posicionamos. Ujú. De logística de reversa, Claro, por supuesto. entonces el cliente que lleve la vieja y se lleve la grifería nueva. Para que se pueda Estrene. reincorporar. Eso lo hemos hecho en conjunto con la cadena de retail propia, con Home Center. Entonces hemos hecho grandes campañas de recolección de griferías, todas las cuales nos llevamos a la planta de producción de griferías, las descomponemos y esos componentes los incorporamos como parte del proceso. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Bueno, no, Nicolás, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este episodio de Cadenas de Valor Sostenibles. Yo les pido a todos ustedes nos sigan, marquen la campanita y a mí me encuentran en mis redes sociales como Fabiola Rincón Santa María. Gracias por acompañarnos, nos vemos pronto y a mí me encuentran en LinkedIn Marta Rubifalla. Muchas Nicolás, gracias tus redes. Fabiola y Marta por acompañarnos. Por favor sigan a Corona en redes, estamos en Instagram. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti.